Continuando con los trabajos del programa, recibimos al maestro Carlos Héctor Daza Zaragoza, quien impartirá la conferencia magistral El Derecho Penal Mexicano en la Era del Compliance. Previo a iniciar la disertación de nuestro expositor, me permito dar breve lectura a su hoja de vida. Carlos Héctor Daza Zaragoza es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene estudios de posgrado en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, en España, obtuvo el título de experto en compliance penal corporativo por la Universidad de Oviedo, también es especialista en victimología, es profesor de la materia Teoría de la Ley Penal y del Delito en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha impartido múltiples conferencias en foros nacionales y extranjeros. Le damos la más cordial bienvenida, maestro Carlos Héctor Daza Zaragoza, y quedamos atentos a su disertación. Muchas gracias, querido doctor Claudio Granados, mi querido doctor Eloy Morales, por la oportunidad de participar en este magno evento. Este cuarto Congreso Internacional de Justicia Penal y Política Criminal que coordina la Universidad Autónoma de Aguascalientes, yo considero que es algo de vanguardia, sobre todo por los tópicos que han tocado cada uno de los expertos. He estado muy pendiente de las participaciones, ayer con ciberdelitos, hace unos momentos escucharon a la maestra Carla Vázquez, una gran amiga, también académica de la Facultad de Derecho de la UNAM, y que pues, nos ha dado la oportunidad estos medios electrónicos para precisamente tener una mejor plataforma para poder compartir conocimientos, experiencias con toda la comunidad académica. Quiero agradecer también y saludar a toda la gente, todo el alumnado que está tomando este ciclo de conferencias, que nos acompaña a través de la página de Facebook Live, a lo cual estaré, por supuesto, muy atento a las preguntas, abierto a las preguntas que ustedes quieran realizar sobre un tema que, en mi opinión, es muy importante, es de vanguardia y precisamente tiene que ver con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el compliance. Esta palabra que seguramente ya han escuchado en múltiples foros, pero que al final de cuentas también nos generan algunas dudas, preguntas sobre qué significa. Incluso nuestro marco normativo también es muy genérico y no establece, y ustedes no van a encontrar a esta famosa palabra de compliance, sino más bien lo que es el debido control organizacional, que nosotros entendemos y hacemos una interpretación sobre el cumplimiento normativo. Pero no me quiero adelantar, me gustaría iniciar esta ponencia, esta disertación, esta charla de tarde de jueves, para compartir con ustedes primero un pensamiento de Bartolo de Sassoferrato, para podernos enmarcar en esta situación de prevención. El jus ex facto oritur. El derecho nace del hecho o el derecho nace de la vida. Esta es una frase que, en mi opinión, cada vez más va estando vigente. El derecho debe de adecuarse a la realidad histórica en la que nos encontramos para poder dar respuesta a esa problemática social. Máxime en el derecho penal. Este jus puniendi, esta facultad sancionadora que en su momento era exclusiva del Estado, y como hemos ido avanzando en las reformas y nuestro sistema de justicia penal acusatorio de corte adversarial oral, pues nos da unas variantes y unos matices diferentes. Ya tenemos una muestra como es la acción penal por particulares. En algún momento se perfecciona ante el juez, pero ya empezamos a desvirtuar y quitar esa facultad potestativa que se tenía. Como ustedes saben, en el 2008 se hacen estas reformas constitucionales que dan vida a este sistema de justicia penal, en donde principalmente trae como consecuencia o se materializa con 4 cuerpos normativos. La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, por supuesto la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley del Sistema de Justicia para Adolescentes, Sistema Integral de Justicia para Adolescentes y nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. 4 cuerpos normativos de naturaleza adjetiva que dan a dar vida a nuestro proceso.
Y digo que son de naturaleza adjetiva porque de lo que les hablaré hoy es una figura que está inserta en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en particular regulada del 421 al 425, en este apartado, ¿no? Título 10º, capítulo 2, referente a un procedimiento especial para poder formular imputación, una responsabilidad penal a una persona moral. ¿Esto por qué surge? Vamos a un preámbulo. El contexto en el que nos encontramos todos nosotros a mediados del siglo XX, en donde empiezan, el siglo XXI, en donde empiezan a haber globalización, nuevas tecnologías, vemos que cada vez es más fácil delinquir a través de las personas jurídicas. El dinero, a través de la tecnología, puede recorrer el mundo en cuestión de milésimas de segundos y sin dejar rastro. ¿Qué pasa con las bitcoins? Con estas criptomonedas, que nadie es titular de ellas, simplemente es una cadena de algoritmos con los cuales podemos identificar un valor. En muchos estados no son ni siquiera reconocidas. Tengo la oportunidad de tener algunos asuntos en sociedad, en particular con el doctor Carlos Arangue Sánchez, quien representa, por ejemplo, a 1,500 víctimas de una estafa maestra a través de estas criptomonedas. Un juicio que se está llevando y sustanciando en los tribunales de Europa. Y aún así, con todos los medios y la avanzada que se tiene, tanto técnica, normativa, para poder seguir o perseguir este tipo de hechos ilícitos, aún así se encuentran muy estancados para poder dar con una persona. Y esto es a través de los medios electrónicos. Entonces, la criminalidad, a lo largo del tiempo, se ha valido de estas empresas para poder cometer hechos ilícitos. Y esto, por supuesto, es advertido por recomendaciones de Gafi, por tratados internacionales, y esto no puede ser la excepción en algunos países como Alemania, España, Italia, donde Italia desde 2001 ya tiene introducida esta figura de la responsabilidad de las personas públicas. Aquí voy a dejar un punto, un tópico sobre la mesa. Responsabilidad administrativa, responsabilidad penal, incluso responsabilidad civil de las personas morales. Siempre ha habido esto. ¿Y por qué hago este planteamiento? Yo mismo me lo hago, estoy por iniciar el doctorado en la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, y precisamente el planteamiento que me hago es si es necesaria la existencia de la responsabilidad penal de una persona jurídica. Con esto realmente logramos el objetivo de la prevención de los delitos. Aquí introduzco una palabra que tomo del maestro, el doctor Miguel Ángel Núñez Paz, que expuso en nuestro Congreso Internacional Virtual de Derecho Penal del año pasado, cuando precisamente habla sobre la autorregulación regulada. Esta carga potestativa que se le da ahora a los particulares a través de las personas jurídicas para poder regular, mitigar los riesgos, disminuir, integrar determinados mecanismos de supervisión para cumplir con este debido control organizacional. Retomo algunos apuntamientos, algunas anotaciones que realicé para poder compartir con ustedes y seguir sobre esta línea de lo que quiero compartir. Sí hablaré en género de lo que es la responsabilidad penal que tenemos en nuestros cuerpos normativos, incluso hablaré un poco de lo que tienen en el Código Penal de Aguascalientes, pero quiero focalizarlo, porque esto ya se habló en muchos foros, pero quiero focalizarlo a esta palabra de cumplimiento normativo, que es el programa de cumplimiento normativo, por qué elementos se integra de acuerdo a estándares internacionales para poder decantar en algunas conclusiones. El derecho debe dar respuesta, como lo mencionaba al inicio, a conflictos surgidos de la realidad social. En palabras del jurista Pedro Javier Belda Calvo, nos encontramos a menudo con que la realidad supera la prevención, con que el supuesto de hecho acaecido no cuenta con una consecuencia jurídica prevista. Seguramente habrán escuchado, el derecho penal siempre llega tarde. Y esto es porque nuestro sistema va enfocado sobre el acto en sí, más no como un sistema integral que prevea tanto la parte, y esto tiene que ver con política criminal, prevención,
aparte de la aplicación al momento de que se tiene conocimiento del hecho delictivo, que ahí es donde centramos al derecho penal y cuál es el efecto que tendrá, recae sobre todo en el sistema penitenciario. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas, las medidas cautelares, las penas y todas las que conocemos que están reguladas en nuestro sistema normativo? Esta carga del estudio, la creación y aplicación del derecho recae en legisladores, tribunales, asesores jurídicos, defensores y académicos. Debe de verse apoyada por la prevención, entendiendo la prevención como un aliado para regular la conducta humana. El derecho preventivo debe ayudar a las medidas tomadas para evitar que se sigan cometiendo delitos a través de mecanismos que establezcan la detección de posibles riesgos penales. Establecer también procesos que permitan el cumplimiento de los diversos cuerpos normativos con los que debe cumplir la empresa, atendiendo a su objeto social y a la operación que ésta tiene. Formación de su personal para que conozcan sus funciones al interior de la empresa y sepan actuar en consecuencia ante determinadas situaciones de riesgo. Por eso, se menciona en repetidas ocasiones que un programa de cumplimiento normativo es un traje a la medida, que se debe de desarrollar, implementar, evaluar y actualizar en razón de las actividades propias de la empresa, lo que permitirá en su momento pasar por un test de valoración judicial. Estuve presente en un foro, en una conferencia, ciclo de conferencias que organizó el Consejo Coordinador Empresarial en 2017, en donde precisamente se impulsaba un modelo de integridad para poder determinar esta transición de ser una empresa socialmente responsable a una empresa normativamente responsable. ¿Dónde recae todo este tema de la prevención? Que esa es la filosofía o la esencia de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esto recae, como ya lo mencionaba, desde nuestro marco constitucional, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Penal de la Ciudad de México, Código Penal Federal, la materia sustantiva. Pero ojo aquí, no todos los códigos penales de las entidades federativas cuentan con esta regulación. Se encuentran homologados con este cuerpo federal, este cuerpo nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que deja muchas lagunas. Y por supuesto, esta es una de las principales críticas que voy a compartir con todos ustedes, en donde de nada sirve que el cuerpo nacional, en el Código Nacional, la norma adjetiva, lo regule, si al momento de quererlo aplicar no contamos, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México, con un catálogo, como lo menciona el 421, o algunas otras entidades federativas en donde ni siquiera hay este reconocimiento como una responsabilidad penal, lo deja general, como es el caso de Aguascalientes, en donde únicamente habla sobre una responsabilidad de personas colectivas y hace alusión a la autonomía de esta responsabilidad. Voy a compartir con ustedes pantalla unos minutos para hacer mención de dónde viene todo este tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Dice el artículo 421, ejercicio de la acción penal y responsabilidad penal autónoma. Las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio y a través de los medios que ellas proporcionen. Aquí abro paréntesis. Aquí se refiere a los modelos de imputación que se tiene para poder vincular al proceso a una persona jurídica. Fíjense que en 2010 se introduce en España esta figura de la responsabilidad penal corporativa. Pero hubo una lucha doctrinaria, incluso llegó a los tribunales, sobre si esta responsabilidad penal debería ser autónoma o vicarial. Es decir, la empresa responde por sí misma o responde por el actuar de un tercero. Este tercero que actúa en nombre de representación o se vale de los medios que provee esta misma empresa o de ellos mismos obtiene un beneficio. Y esto nos trae determinados problemas, no solo dogmáticos, sino en la práctica que pueden traer impunidad. Si nosotros nos decantamos hacia una responsabilidad vicarial, lo que nos va a llevar es a, si la persona física que comete el hecho ilícito
aplica alguna causa de exclusión, las consideradas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, entendidas como causas de atipicidad, causas de justificación o causas de inculpabilidad, entonces quedaría totalmente impune y seguiría la suerte de la persona jurídica. Pero debemos ser claros, cada uno responde por lo que hace, tener imputación objetiva. Cada quien debe de ser responsable por lo que realiza, atendiendo a los criterios, que eso ya es materia de otra clase, que estaría sensacional poder compartir con ustedes, de teoría del delito. Ahora bien, la corriente o la tendencia, y que es lo que nosotros ya rescatamos de la reforma que hubo en 2015 en España, y ya lo plasmamos aquí en nuestro Código Nacional, es tendiente a la responsabilidad autónoma. Si nosotros nos decantamos, como decía, y quiero poner un argumento más por la responsabilidad vicarial, entonces, ¿qué pasa ante el fallecimiento de la persona? La persona física que lleva a cabo, ejecuta la conducta, materializa la conducta. Y por supuesto, habría total impunidad. Hasta ahí concluiríamos con el proceso. Aquí continúo con la lectura de nuestro artículo 421. Después de que menciona cuáles son los modelos de imputación con los cuales se va a vincular o atribuir una responsabilidad a la persona jurídica, menciona cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control de su organización. Lo anterior con independencia de la responsabilidad penal en la que puedan incurrir sus representantes o administradores de hecho o de derecho. Y aquí es en donde hago la pausa. La inobservancia del debido control en su organización. ¿A qué nos referimos con este debido inobservancia en el debido control organizacional? Pues precisamente nos referimos a los programas de cumplimiento normativo, a todos esos mecanismos que aunque no tengan el nombre, pero de facto se lleven a cabo al interior de la empresa para supervisar, para controlar, para gestionar el actuar de su personal y de los directivos, de ese cuerpo colegiado que toma las decisiones sobre el actuar de la empresa, sobre cada una de las partes que integran o materializan un actuar en nombre, cuenta, representación, o se vale de esos propios medios para poder actuar la persona jurídica. Estas disposiciones normativas convierten a la persona jurídica en sujetos directos de responsabilidad penal. Crean la posibilidad de que las personas jurídicas puedan cometer delitos con independencia, como ya lo comentaba, de la responsabilidad penal que se le atribuye a la persona física. Esta es una concepción contraria al principio que teníamos en nuestro sistema penal del famoso societas delinquere non potest, que se le atribuye a que una ficción jurídica, una sociedad, no tiene la capacidad para poder delinquir. Sin embargo, como van avanzando las corrientes doctrinarias y el actuar de estas ficciones jurídicas, entendemos más bien, a contrario sensu, que quien puede contratar, en consecuencia puede delinquir. Y allí se abre todo este paradigma de poder buscar que se le atribuya una responsabilidad de índole penal a una persona jurídica. Este reconocimiento de la responsabilidad penal de personas jurídicas da entrada al análisis de la figura del debido control organizacional, que se ve materializado con los Criminal Compliance Programs, o los programas de cumplimiento normativo, que no es algo nuevo, no es algo que se inventó el legislador, ni en Italia, ni en España, ni en otro lado. Simplemente desde hace varios años, mediados del siglo pasado, en Estados Unidos ya se han implementado determinados protocolos para poder precisamente tener una mejor gestión al interior de la empresa. Esta palabra de compliance, que viene del anglosajón, ya era atribuida a todos estos mecanismos normativos derivados de las normas que son vinculantes, lo que llamamos como hard laws, o como esas normas que de forma voluntaria implementa una empresa para poder tener un mejor funcionamiento. Me refiero, en nuestro caso en México, como las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas o las ISO 37001, 19600 y algunas otras de las cuales voy a mencionar más adelante.
¿Qué entendemos por compliance? Es un anglicismo que significa conformidad o cumplimiento. Este concepto llevado al ámbito jurídico se refiere al cumplimiento normativo. En su sentido amplio, el compliance surge de la necesidad de implementar sistemas o modelos de gestión y control orientados a mitigar los riesgos de sufrir sanciones, multas, contingencias y daños reputacionales. Como ven, el programa de cumplimiento en sentido amplio no necesariamente va dirigido a la prevención de riesgos penales, sino que es mucho más amplio. Y esto lo vamos a ir enfocando a determinadas especificaciones que van dando estos programas de cumplimiento. Por ejemplo, aquellas normas antilavado, aquellas ISO, antisoborno, anticorrupción, y entre otras. ¿Qué entendemos entonces por un Compliance Management System? Un sistema de gestión de riesgos penales. Este es el sistema de gestión de cumplimiento que debe, en primer término, ser adaptado como iniciativa del organismo de alta dirección de la empresa, es decir, el director general, el famoso CEO, el consejo de administración, los socios, etc., para conseguir que realmente sea eficaz. Esto lo menciono porque será un cambio que supervisará y regulará los procesos organizativos de la empresa hasta convertirlo en una filosofía con la que deberán de realizar sus actividades todos los integrantes de la organización, atendiendo a dos conceptos: requisitos de idoneidad y requisitos de eficacia. ¿Esto por qué? ¿Cuál es el efecto, atendiendo al cuerpo normativo, a nuestro Código Nacional, de tener un programa de cumplimiento normativo? Hoy no está reconocido que podamos excluir la responsabilidad penal. Únicamente lo contempla como una atenuante. En el caso de la que persona jurídica cuente con estos mecanismos de supervisión, prevención y de gestión de riesgos, en ese caso se atenuará la pena. Y eso es algo de lo que a título personal, en mi opinión, estoy muy en contra. Porque si al final de cuentas, como persona jurídica, al momento de implementar este primer elemento del diagnóstico de riesgos, ya sabes qué conductas ilícitas, qué hechos pueden ser realizados en tu empresa al interior o se pueden valer de tus medios. Ya tienes el conocimiento de la antijuridicidad cuando hablamos de teoría del delito. En ese momento aplico todos los mecanismos y protocolos específicos atendiendo a estándares internacionales, nacionales o propios para poder mitigar esos riesgos. ¿Por qué tendría que ser sancionada la empresa? Pero bueno, el legislador no lo contempla así. Sería algo que tenemos que ir construyendo dentro de nuestro sistema de justicia penal. Retomando, hoy en día se atenúa. Pero ¿cuál es la valoración que se le da a esta inobservancia del debido control organizacional? Por eso la importancia y el gusto de querer compartir con ustedes esta tarde este tema, para poder ir definiendo y dando unos matices de hacia dónde, en mi opinión, debe de ir dirigido este programa de cumplimiento normativo para que verdaderamente logremos una atenuante, una atenuación de la pena, o en su caso, poder realmente acreditar que la persona jurídica no tuvo injerencia, control sobre ese hecho ilícito. ¿Cuál debe ser el diseño? Yo aquí me apego mucho a una norma 37001 que, ojo, a partir del mes de abril de este año ya estamos estrenando una nueva ISO, la 37301, que deja sin efectos a todas las anteriores y de las cuales voy a retomar algunos puntos para poderlo compartir, que esto es lo más nuevo. Y quiero ser muy claro, no hay una definición, reglas de la Procuraduría, de la Fiscalía General de la República, en donde establezcan cuáles van a ser estos criterios. Hoy en día no. ¿Cuál va a ser la valoración que se le va a dar, o la materia probatoria que se le va a dar a estos programas de cumplimiento en sede ministerial y mucho menos en sede judicial? Todo va a ser materia casuística, de ir construyendo todos. Hasta en tanto no se decide el legislador introducir un elemento normativo que defina cuáles van a ser estos lineamientos, como sí lo hace el Código Penal de Quintana Roo, en donde ya establece algunos elementos que debe contar, o en sede administrativa, lo que dice la Ley de Responsabilidades Administrativas, en el artículo 25, sobre el manual del modelo de integridad empresarial.
en mi opinión, debe de contener cuando menos, y atendiendo estas normas internacionales, uno, el conocimiento del entorno organizativo empresarial para identificar la actividad que desarrolla, los tipos de bienes o servicios que comercializa, sus procesos organizativos y de toma de decisiones, su estructura societaria, su relación con los clientes, accionistas, proveedores, países en los que opera, cuáles son las sedes, cuántas personal tienes, en dónde llevas a cabo, qué entidades de la República, si es a nivel federal o incluso tienes contratos con algunas empresas internacionales. Segundo elemento, el conocimiento de las normas vinculadas a la empresa. Y aquí es donde ya había mencionado, advertía, estas normas que son vinculantes, temas laborales, temas de género, que se tienen temas que no, cuidando temas de discriminación para evitar que se discrimine al interior de la empresa, contratación y demás servicios, que cuenten las empresas con todos estos mecanismos. Todas estas normas que deben de ser, son vinculantes para las empresas, es las que se tienen que tener visión al momento de realizar un programa de cumplimiento normativo. Ya que agregamos las segundas, aquellas normas de carácter internacional que de forma voluntaria voy a introducir para una mejor relación con mi personal, con mis productores, con los comerciantes, con mis relaciones contractuales, pero también para poder mitigar los riesgos que puedo generar con mi empresa. Tercero, y que para mí es uno de los más importantes porque precisamente tiene que ver con esta materia penal, en la elaboración de una matriz de riesgos, un risk assessment, en donde cada uno de los riesgos se va a identificar para ir asociando a cada uno de estos, a varios controles atendiendo la complejidad o gravedad del riesgo. Esto lo menciona muy bien la UNE ISO 31000 del 2010, que tiene que ver o va enfocada a la gestión de riesgos. A ella nos marca un parámetro de cómo podemos nosotros identificar cada una de estos riesgos penales. Cuarto, el establecimiento de controles. ¿Controles como qué? El código de ética, código de conducta, políticas y sistemas internos, procedimientos de due diligence o de la diligencia debida, el manejo correcto, tanto de recursos, materiales, humanos y financieros. También es importante contar con un canal de denuncias y una capacitación continua. ¿Por qué una capacitación? De nada sirve el poder decir que tengo un programa de cumplimiento normativo en papel, incluso en algunos casos publicado en las propias páginas de internet de estos grupos económicos, si al final de cuentas no se practica al interior de la empresa. Por eso debe de haber capacitación continua al personal para que sepan cuál es la ética de esta empresa, la filosofía, cuáles son las atribuciones que tiene cada uno de ellos, cuál es la responsabilidad de supervisión hacia abajo dentro de la pirámide de la estructura para prevenir cualquier comisión de un hecho ilícito. Quinto elemento, una supervisión y evaluación continua. Aquí normalmente nosotros nos apegamos a la figura del oficial de cumplimiento o del compliance officer, que tiene este departamento que va de la mano con este siguiente punto que voy a comentar, porque debe de estarse evaluando lo que se recibe a través del canal de denuncias sobre las incidencias de cualquier falta que pueda haber. Habrán algunas que sean únicamente administrativas, pero habrán otras que sí tienen que ver con estos impactos en la comisión de un hecho ilícito. Y si nosotros tenemos conocimiento y no hacemos nada, pues bueno, creo que ustedes que manejan muy bien la materia penal entenderán que existen algunos delitos, sobre todo atendiendo en la clasificación de las formas de comisión, ya sean de acción, de omisión, de comisión por omisión, una responsabilidad directa para la persona que no hace nada ante conocimiento de esa conducta. El departamento de compliance o compliance officer debe tener las siguientes funciones. 1. Conocimiento pormenorizado de toda la organización. 2. Conocimiento de las normativas asociadas, que ya habíamos mencionado. 3. Analizar cada uno de los riesgos que se va haciendo el conocimiento sobre la práctica, más los identificados en el diagnóstico de riesgos, que ya mencionamos anteriormente como punto número 3.
4. Control interno, control externo. Control interno me refiero a todos los sistemas de auditoría que se tienen que llevar a cabo al interior de forma periódica para poder realizar las evaluaciones a través de especialistas, pero también el control externo, es decir, el Know Your Customer o el conocer con quién estás realizando negocios. ¿Qué pasa si los recursos de que estás recibiendo al interior de tu empresa tienen un origen ilícito? Si tú no tienes estos mecanismos que pueden de ser supervisados por el área jurídica, que en algunas de las empresas lo manejan ahí, o en empresas más grandes a través del oficial de cumplimiento o el departamento de compliance, pues por supuesto, ahí también tenemos en la comisión de un hecho ilícito. Siguiente, supervisión continua de estos controles o mecanismos de prevención de delitos, formación continua especializada en cada una de las normas. Tenemos una certificación, por ejemplo, por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aquí en México, que tiene que ver con todo el cumplimiento normativo en materia financiera. Y por último, la investigación y la denuncia. La investigación y la denuncia son de los elementos que retomo de esta ISO 37301 como algo importante al introducirlo en un programa de cumplimiento normativo. No es únicamente el tener conocimiento, sino qué voy a hacer ante el conocimiento de un hecho delictivo, cómo debe de actuar mi personal, el programa, el oficial de cumplimiento y todas las personas que forman parte de esta estructura organizacional. ¿Cuáles son los riesgos? ¿No? Y voy a irlo aterrizando hacia la importancia de estos programas de cumplimiento que podemos tener como consultores, como abogados cuando ya nos toca la defensa de una empresa. ¿Qué no se podemos encontrar? Pues por supuesto muchos fraudes. A que estos programas de cumplimiento, como ya lo había comentado, pues puedan tener una vertiente como de ser únicamente un programa de cumplimiento pantalla, o estético, cosmético, o simplemente que no se tenga la intencionalidad de tener un cumplimiento normativo y hacerlo solo de forma supletoria. Voy a ahondar más en cada uno de estos tres que retomo de una magnífica exposición del doctor Dino Carlos Caro Coria de Perú, también doctor de la Universidad de Salamanca en España, que ya vislumbra como un buen consultor en esta materia estos tres dificultades con las que nos podemos encontrar y también como empresario que sepan las empresas cuáles son los elementos que se deben de cumplir y con qué cosas debemos de cuidar para que no caigamos en no pasar el test de idoneidad y de eficacia que se va a tener en sede ministerial o sede judicial al momento de presentar nuestro programa de cumplimiento normativo. El primero de ellos, me refiero al fake compliance, un programa de cumplimiento falso que consiste en el establecimiento de determinados controles que antes de su implementación la persona jurídica decide que no van a ser aplicados de forma intencionada, ya que entrarían en conflicto con el apetito de riesgo de la empresa. Ya me ha tocado muchas ocasiones en las que escucho que el hecho de implementar un programa de cumplimiento, por eso se dice que la prevención no vende, y eso está muy mal. Debemos de ir cambiando nuestra cultura normativa, nuestra cultura jurídica, hacia la cultura de la prevención. Pues decían, si yo tengo tantos controles, esto me va a inhibir mi capacidad de generar mayores negocios. Porque tengo primero que desembolsar una cantidad de dinero alta, porque las consultorías, como son las auditorías también, pues no son muy económicas. Al contrario, por todo el trabajo que se tiene que realizar de la mano de cada una de las empresas, es costoso. Segundo reto, el tema de que pues, si tienes muchos controles, no le permite hacer ciertos manejos que para la naturaleza del negocio pueden ser buenos. Pero ojo, estamos cayendo en que la propia empresa, pues naturalmente, está naciendo con esa finalidad o está surgiendo con esa intencionalidad de delinquir. Segundo tipo de o reto con el que nos vamos a encontrar en los programas de cumplimiento normativo, los make-up compliance o los compliance cosméticos. Consiste en generar un compliance cosmético superficial basado en la aprobación de normativa interna que posteriormente no se aplica o se aplica parcialmente y que en caso de ser incumplida por algún integrante de la empresa no va a ser perseguido ni sancionado. En este caso también es otra hipótesis, es otra
supuesto en el que el programa de cumplimiento, pues bajo ninguna circunstancia va a poder ser valorado positivamente por un ministerio público y mucho menos en un proceso jurisdiccional. Por último, como tercero, son las coartadas corporativas, que consisten en la realización de inspecciones internas, auditorías y simulaciones con el único fin de generar evidencias de que existe un control por parte de la empresa. Sin embargo, los hallazgos obtenidos de estas inspecciones no son corregidos ni sancionados. Solo busca generar evidencias para que en caso de inspección oficial se argumente falsamente que la empresa ha llevado un control y una verificación periódica de su programa de cumplimiento normativo. Como conclusiones que quisiera compartir con ustedes, para ir cerrando este tema y poder dar pie a algunos intercambios de preguntas o lo que ustedes tengan a bien. Primero, quisiera compartirles que compliance se tendrá que ir adaptando a las disposiciones legislativas obligadas, a los cambios realizados al interior de las organizaciones, a los sucesos que se presenten en el sistema de gestión de riesgos penales, con la finalidad de que el compliance tenga el carácter de idóneo y eficaz que exige la disposición penal. Se tiene que ir actualizando constantemente. No es únicamente construir uno para implementarlo y ya quedó, sino que la propia operatividad de la empresa tiene que ir alimentando estas bases de datos que van a ser administradas por el área de jurídico oficial de cumplimiento para llegar a cabo esta actualización continua. Segunda conclusión. Debe de elaborarse un documento emitido por las autoridades, como sucedió en España, con la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, que establece los elementos que debe contener un sistema de prevención penal corporativa. Esto lo menciono en atención a que debemos de cumplir con un principio de legalidad, que dé certeza jurídica a las personas jurídicas, a los empresarios, para saber sobre qué riesgos son los que ellos tienen que cuidar su actuar. Y con esto, pues por supuesto, fortalece todo nuestro sistema de justicia penal. Tercero, estos lineamientos que establezcan las autoridades deben de ser incluyentes, ya que, como lo hemos visto, dejan en total estado de indefensión a aquellas pequeñas y medianas empresas por la falta de capacidad económica para invertir en una infraestructura tan robusta o en auditorías o consultorías periódicas para verificar el debido control organizacional. Dentro de esta ISO 37301, que se compone de dos documentos, primero, cómo se integra, cuáles son los lineamientos, su naturaleza, cuál es su glosario, pero después tiene una guía de implementación. Y precisamente en la guía, en el punto 2, menciona y es muy clara. Estos lineamientos, estos guidelines, son generales para que puedan ser implementados desde una empresa pequeña, una empresa familiar, una pyme, una empresa mediana o una transnacional, atendiendo a las necesidades, objetivos o productos, servicios o cualquiera de estos que sean llevados a cabo por la empresa. No tiene que ver, no tiene que ser directamente proporcional, ¿no?, a únicamente las personas que tengan o las empresas que tengan una solvencia económica amplia son quienes lo pueden implementar, sino que da la apertura a que todos podamos transitar a una prevención, a una empresa socialmente y normativamente responsable. Siguiente, de nada sirve decir que se cuenta con un programa de cumplimiento normativo si no se tiene un adecuado sistema de gestión de riesgos penales, validado por los integrantes de la empresa, implementado, evaluado y actualizado de forma periódica. Esto creo que queda muy claro, ya lo he mencionado múltiples ocasiones en la exposición. Siguiente y penúltimo, el compliance se tendrá que ir adaptando a las disposiciones legislativas obligatorias, a los cambios realizados al interior de la organización, a los sucesos que se presenten en el sistema de gestión de riesgos penales, con la finalidad de que el programa de cumplimiento tenga el carácter de idóneo y eficaz que exija la disposición penal. Y para concluir, el compliance penal, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tenemos que ser muy claros, no es una moda, es una responsabilidad social a la que tenemos que irnos sumando.
para contribuir en tener una sociedad de prevención del delito, para que coadyuvemos a que, en palabras de nuestro querido maestro, que en paz descanse, don Fernando Castellanos Tena, logremos los fines del derecho penal, que es que tener un orden y la paz social. Sería todo como un primer acercamiento, un primer esbozo sobre la importancia de estos programas de cumplimiento normativo, que es uno solo de los tópicos que maneja toda esta infraestructura, todo este cambio de paradigma que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Espero tener oportunidad de poder platicar con ustedes en alguna otra ocasión, por ejemplo, qué pasa con la teoría del delito, con este principio de acto, con el principio de culpabilidad, cómo lo entendemos, cuáles son las tendencias que se tienen doctrinarias o dogmáticas a nivel internacional, el tema de los derechos que tienen las personas jurídicas dentro de un proceso. Se les entiende al momento de ser imputados, a ser vinculados a proceso, qué derechos son los que van a tener, cómo van a ser reconocidos, quiénes son las personas que van a representar a la empresa. ¿El representante legal? Pues si el representante legal tuvo que ver con los hechos, entonces, ¿quién será el idóneo? Y múltiples temas que van surgiendo de este tema. Espero que haya sido de su interés haberle sembrado esta semilla y pues muchas gracias de nuevo a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Querido doctor Eloy, doctor Claudio, estoy a sus órdenes y a su disposición. Muchas gracias, maestro Carlos Daza. A continuación voy a dar lectura a algunos de los cuestionamientos que el público le está efectuando. Maripaz le pregunta, ¿se debe reestructurar la teoría del delito y los códigos penales para el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas? Entonces, segunda pregunta, ¿la responsabilidad se comparte verticalmente? Es decir, si una persona física en una empresa comete un hecho delictivo, ¿podremos responsabilizar a los directivos por omisión? Muy bien, doctor, vamos haciendo pregunta y respuesta. ¿Le parece bien? Muy bien. Tocaste una fibra bien importante y bien delicada. Como ya advertí ahorita, nuestro principio de acto, nuestro principio de culpabilidad, ¿cuál es la voluntad de una persona jurídica? ¿Cómo vamos a sostener eso? Cuando hablamos del injusto culpable, entendiendo a los elementos del delito desde tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad o imputación personal, como ya lo mencionaba mi padre en su última tesis doctoral, ¿cómo vamos a entender su capacidad? Y sobre eso hay ya mucha doctrina, hay quienes hablan sobre esta voluntariedad atendiendo a si nosotros tenemos una sesión de la Asamblea General o de los directivos en donde establezcan que quieren dar cumplimiento a las normas y que se contrate a una empresa para poder dar ese cumplimiento normativo, esa asamblea sería una manifestación de su voluntariedad. Y en ese caso se puede interpretar. Pero por supuesto rompe con todo lo que tenemos de la dogmática penal. Hay algunas otras personas que sí sostienen en que debe de modificarse la estructura de la teoría del delito. Una pregunta muy sencilla. ¿Dónde ubicamos sistemáticamente a un programa de cumplimiento normativo? Si nos decantamos a que existe una voluntariedad, una capacidad por parte de la empresa, ¿lo ubicamos a nivel de culpabilidad o lo ubicamos a nivel de tipo en elemento subjetivo? Al ser un elemento que puede ser, donde hablamos de dolo, culpa, en mi opinión, y atendiendo a mi postura filosófica, entiendo que la tipicidad de los elementos del tipo tiene unos elementos objetivos, subjetivos, normativos, en donde ubicamos subjetivos a dolo, culpa. Y es dentro del dolo y la culpa viene la intencionalidad o la capacidad, ese elemento intelectivo, elemento volutivo que tiene la persona. Entonces, esto no se encuentra regulado el día de hoy. Si nos vamos a la norma, únicamente refiere a que para guardar, el 425 lo refiere en su última parte, para poder establecer cuál va a ser la consecuencia jurídica, paréntesis, no habla de pena, no habla de medida de seguridad, sino lo menciona como consecuencia jurídica para personas morales con personalidad propia o sin personalidad propia. Se tendrá que hacer un análisis de culpabilidad y nos da unos elementos determinados.
eso ya nos impulsa a poder determinar en su momento, porque hoy no tenemos algún caso en donde tengamos una sentencia condenatoria a la persona jurídica en nuestro país, para poder identificar cómo lo va a graduar un juez, cómo lo va a determinar. Y con respecto, esto tiene que ver con la teoría del delito. Y referente a lo de la verticalidad de la pena, aquí en nuestro sistema la responsabilidad es autónoma. Cada uno responde por sus actos. La persona física o material, la que materializa el hecho ilícito, responderá por su actuar, a diferencia de la persona moral. Cada uno responderá por sus propios actos. Y eso es lo que mencionaba al inicio de la exposición. Si nosotros caemos en decir que tenemos un sistema vicarial o de transferencia, como también lo van a encontrar ustedes en algunas fuentes bibliográficas, el hecho de que la persona física pueda hacer uso de una causa de exclusión del delito, causa de tipicidad, causa de justificación o causa de inculpabilidad, pues entonces ya no habría ninguna responsabilidad por la inobservancia del debido control organizacional. ¿Correcto? Entonces, son dos cosas diferentes, cada uno responde de forma autónoma, pero eso sí, al momento, y se menciona en el artículo 423 para el tema de la vinculación de la persona jurídica, naturalmente existe un hecho de conexión, que es que acreditar cuáles son los cuatro modelos de imputación, que haya habido una persona, sean directivos, administrativos, gerentes o personal operativo que opere en nombre, cuenta, representación, o se valga de los propios, o se beneficio, o se valga de los propios medios para realizar el hecho ilícito. En ese caso, es el hecho de conexión que debe existir para que pueda haber la responsabilidad penal de las empresas. Sería eso, doctor. Espero haber podido ampliar su duda. Muchas gracias. Cristian Aguilera pregunta, ¿qué características debe de cubrir este sistema de forma general para que sea funcional? Ese sistema supongo que se refiere a los programas de cumplimiento normativo. ¿Qué entendemos por el programa de cumplimiento normativo? Mencioné en la exposición y quisiera ahondar en eso. De forma muy concreta, conocer los manuales organizacionales, cómo es la estructura de la empresa, cuál es el objetivo, cuáles son los fines, cuáles son los productos, cuáles son los servicios. Tener una radiografía completa de la empresa, para que atendiendo a eso, veamos cuáles son las responsabilidades y el actuar que debe tener cada uno de los integrantes de esta empresa. Una vez que se tiene identificado, esto tiene que ver con los manuales de organización. Entonces, del actuar, hacer un diagnóstico de riesgos, identificar cuáles son los riesgos penales en los cuales puede incurrir esta persona jurídica. Una vez que se tiene este conocimiento, entonces aplicar protocolos específicos para mitigar esos riesgos penales. Estos van de la mano con tu código de ética, código de conducta, otros lineamientos específicos como estos protocolos para que se implementen y se le dé conocimiento a todo tu personal. Ya que el personal está capacitado, ya que todos saben cuál es su actuar, e incluso cuál es la consecuencia administrativa, la consecuencia en la empresa en caso de que incumplan con alguno de estos lineamientos que están siendo muy específicos que tienen que cumplir, firmados, documentados, por supuesto, todo esto con evaluaciones, capacitación, entonces se documenta, va de la mano ahora del sistema operativo. Este área jurídica, este oficial de cumplimiento, este departamento de compliance, que debe tener un canal de denuncias, que debe de ser anónimo, para que las personas que trabajan al interior de la empresa puedan, cualquier situación que conozcan, estar protegidos de su integridad y poder hacer del conocimiento para que se realicen acciones muy concretas. Una vez que se tiene esto, poder actuar en consecuencia cuando se tiene conocimiento. En general, esto sería la forma de operación del programa de cumplimiento. ¿Y qué viene? Evaluaciones periódicas y continuas para poder estar haciendo las actualizaciones y estas implementarlas. Y poder tener este ciclo preventivo para poder decir que tenemos un programa de cumplimiento que sea idóneo y eficaz, que son las dos palabras claves que compartí con ustedes. Marco Aurelio Loza pregunta, ¿la responsabilidad autónoma no encuentra su límite en casos como el Odebrecht?
Qué interesante. Ahí, ese es un tema que ha sido transnacional, pero yo no sé en particular en dónde habría una limitación. Si al final de cuentas la esencia de esta figura es que responda una persona jurídica por haber sido ocupada o empleada como medio para delinquir. Por supuesto, no es una limitante, por el contrario, es una herramienta que sirve para la sede ministerial para poder identificar los flujos, los trazos de cómo se fueron haciendo todos los movimientos financieros para poder llegar a las personas que cometieron el hecho ilícito. En mi opinión, lejos de ser más bien una limitante, sería como una cuestión que aporta, paréntesis, en Perú no tienen reconocida la responsabilidad penal, la tienen reconocida como una responsabilidad administrativa. Lo mismo en algunos países de Latinoamérica, Argentina. Entonces, cada uno va a tener atendiendo al lugar, y esto tiene que ver con nuestras clases de pena, los ámbitos de aplicación de la norma, el lugar en donde se realiza la conducta, cuáles son ámbito material, temporal, personal, territorial, para determinar de esta empresa a las personas que participaron, personajes públicos que ustedes ya conocen, quienes van a hacer uso de principios de oportunidad, criterios de oportunidad, entre otras cosas, cuál fue su forma de autoría de participación. Ese, por ejemplo, es un tema que se está ya trabajando en algunos foros sobre cómo manejaríamos el tema de la autoría y participación, pero cuando intervienen puras empresas. Hoy nuestra legislación queda corta, ¿no? Para poderlo determinar quién lo va a materializar, ¿no? Cuándo existe un autor mediato, cuándo existe coautoría y todas las formas de participación. Pero bueno, esa sería mi opinión sobre ese tema. Y por último, le pregunta Viri Armstrong, ¿de casualidad impartirá algún curso? Actualmente no tengo alguno programado, he estado participando mucho porque me gusta este tema, pero con gusto me pueden seguir en Facebook y ahí estoy compartiendo, igual y no títulos propios, pero sí, por ejemplo, cursos de la Universidad de Granada que coordinaba nuestro querido doctor Miguel Olmedo Cardenete como director de la Facultad de Derecho, ahora ya está como académico, como catedrático, coordina también el doctor Carlos Arangue Sánchez en la Universidad de Oviedo con el decano, el maestro Javier Fernández Teruelo, estupendo también, sobre este conocedor, acaba de publicar una obra en donde precisamente mi papá hace el prólogo referente a los sistemas de gestión de riesgos penales, es México y España, de Tirant Blanche y de Thomson Reuters, perdón, de ahí se me estaba escapando, pero pueden acceder y con gusto ahí estoy compartiendo de forma constante alguna información que pueda ser de su interés sobre este y algunos otros tópicos penales. Muchas gracias, maestro. A continuación, en efecto de cerrar esta jornada, me voy a permitir dar lectura a la constancia que se le extiende, que dice así: la Universidad Autónoma de Aguascalientes y el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, a través del Departamento de Derecho, otorga el presente reconocimiento al maestro Carlos Daza por impartir la conferencia magistral El Derecho Penal Mexicano en la Era del Compliance, en el marco del Cuarto Congreso Internacional de Justicia Penal y Política Criminal 2021. Aguascalientes, Aguascalientes, a 24 de junio del año 2021. Muchas gracias, maestro. Ha sido muy enriquecedora su charla, su exposición. Muchas gracias a ustedes, doctor. Espero pase pronto la pandemia para poderlos ir a visitar y hacer lo propio para recibirlos en nuestra querida Facultad de Derecho. Gracias a todos los que nos siguen, gracias por sus comentarios que he estado siguiendo aquí al lado a través de Facebook Live y por supuesto estoy a sus órdenes. Que pasen muy buena tarde y les mando un gran, gran abrazo a todos. Gracias a ti, estimado amigo, y sí, vas a ver, y de eso que te decían del curso, pues vamos organizando uno para que te lo avientes, ¿no? Sería buena idea. No, y hay mucho material, doctor. Yo con muchísimo gusto soy materia dispuesta. No, vamos a ver que vamos a armar algo para, bueno, si es en línea, lo hacemos en línea, y si no, pues te traemos aquí a Aguascalientes para que lo impartas. Muchas gracias por apoyarnos, muchas gracias por acompañarnos, una charla muy interesante, muchos comentarios, luego los checas, muy interesante la conferencia. Muchas gracias, estimado maestro Carlos Daza, por acompañarnos. Un gusto y un honor. Que pasen buena tarde. Abrazo grande. Y
gracias a todas y a todos nuevamente. Nos vemos mañana en la última jornada. Como les comentamos, tenemos la presencia del doctor Claudio Pavlik desde Chile y cierra la ministra Yasmil Esquivel Moza con un tema muy interesante en materia de violencia digital. Nos vemos mañana. Muchas gracias, maestro Carlos. Muchas gracias, doctor Claudio Granados. Estén muy bien.